Grabando. Hola hermanos, ¿cómo andan? ¿Qué estamos otra vez en mi canal con mi padre espiritual, el Yeramonje Dionisio Flamini? ¿Cómo andas, padre? ¿Qué tal? Buenas noches, Lucas, ¿cómo estás? Un gusto Bien, también a todos de este programa. ¿Qué tal otra vez? sí, sí, sí. Bien, muy contento porque hoy vamos a hablar de un padre de la iglesia, muy poco conocido, pero importantísimo, porque fundamenta una teoría que va a influir sobre una gran doctrina católica que se entiende mal. ¿Y por qué vamos a atar a Evagrio Póntico? Porque, bueno, el personalismo es lector de los padres de la iglesia, es una corriente católica, pero además, bueno, yo encontré una posible relación entre unos conceptos de Santa Wittgenstein y este autor. Pero además, en general, como este es un canal de espiritualidad, también nos importa el concepto. Acá tengo el librito, ¿no, padre? Este es el librito de Abra Póntico. Muy bien, perfecto. Un gran manual de una gran ayuda, teniendo la asistencia necesaria para poder comprender de qué está hablando, en qué términos está hablando, cómo utilizarlo, y qué cosa está presuponiendo, porque a veces pasa esto, muchas veces con el mejor deseo leemos libros de vida espiritual de la iglesia, pero nos falta el ABC, nos falta la distinción de palabras. Bueno, recurrimos al glosario que suele estar al final, pero también a veces tropezamos con una serie de palabras, de explicaciones, de conceptos, que al no manejarlos no podemos aprovechar adecuadamente el contenido del libro en cuestión. En este caso, el de Evagrio Póntico, ¿sí? Un gran escritor monástico, muy importante, porque cuando comienza la vida monástica de una manera, podemos decir, floreciente, en el siglo IV, Sí. tenemos que los desiertos de Egipto se llenaron de jóvenes que buscaban el consejo de los ancianos espirituales para retirarse al desierto. Era para seguir el ideal de la vida eremítica. Luego en Palestina surge una forma que ya combina la vida de varios padres en torno a una iglesia, que son las lauras monásticas palestinenses, con la regla, los de Egipto tenían a San Pacomio, primero San Antonio el Grande y San Pacomio, que los organizó en grandes campamentos, digamos así, eran Sí, sí, sí. lugares con la estructura de un campamento militar romano, que da origen al monasterio como lo conocemos. Luego aparece también Basilio el Grande en Siria, que escribe la regla para aquellos que quieren la vida común. Vemos entonces grandes intentos de organización de una vida abundante que surge a torrentes. Imagínense miles de jóvenes yéndose hacia los lugares desiertos y apartados, buscando una vida de penitencia y de santificación, de divinización, de encuentro con Dios. Y en el medio de todo esto, ¿sí? Podemos decir que surgen dos tendencias. Una, centrada en los monjes de Egipto, podemos llamarla antiintelectual, una espiritualidad que sobre todo tenía matices prácticos de la oración de los salmos, de la negación de sí mismo, una vida muy dura, muy simple, y por la otra parte, en las zonas más de habla griega, tanto de Siria como de Asia Menor, nos encontramos con muchos monasterios que están fundados por gente como San Basilio, es decir, personas instruidas, personas con una gran formación clásica y una gran formación cristiana, compositores obras intelectuales y teológicas. Y esto, digamos así, surge una corriente, podemos llamar intelectual, ¿sí? Que hace hincapié en la utilización de las ciencias de la época. Esto en un principio constituían dos tendencias opuestas, pero esas distintas formas en Oriente
fueron con el tiempo trabándose en una sola gran forma monástica que contiene todas las posibilidades. Y uno de los que hizo posible eso fue Evagrio Póntico, que venía de la escuela griega, es decir, una escuela intelectual, pero pasó unos años en Egipto, donde aprendió la dura escuela egipcia que, digamos, de alguna manera obligó a que él, podemos decir, abandone su intelecto a un costado y se ponga en el camino de la obediencia a los padres del desierto. Esa profunda experiencia ayudó para que una vez retornado a su lugar de origen, él comienza a componer todo ese cúmulo de sabiduría espiritual de una manera, digamos así, logra poner en términos más comprensibles a toda esta gente de una vida intelectual, esta vida que los padres egipcios proponían de tanta austeridad y de tanta negación de sí mismo, porque empiezan a comprender, eh, Evagrio el que ayuda a comprender la profunda doctrina espiritual que tenían estos padres del desierto. Lo cierto es que no era que su tendencia fuese antiintelectual en el sentido clásico, sino que daba preeminencia a un conocimiento espiritual que se adquiere por el ejercicio de la humildad. Es decir, sin obediencia, sin humildad, sin negación de sí mismo, el alma no está preparada, el corazón no está preparado para las grandes verdades de Dios sobre uno mismo y sobre el camino de la salvación. De esta manera, una de las cosas principales por las que Evagrio es conocido es por elaborar o terminar de elaborar la doctrina de los 8 pensamientos apasionados, de los 8 logismoi, o como se dice en griego, logismi. ¿Sí? Entonces, esa explicación se hace a la clásica y se incorporará al bagaje de la enseñanza espiritual cristiana. No porque él lo haya inventado, sino porque supo sistematizar la sabiduría de los padres de Egipto en los términos de la sabiduría de los padres de Grecia, del mundo griego. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, estos 8 pensamientos apasionados son lo que después, ya incorporado durante siglos al tesoro de la Iglesia, se transforma en Occidente en los llamados 7 pecados capitales. Solamente que en Occidente tienen más una connotación, digamos, es una connotación, podemos decir, que ayudan a explicar cómo se desarrolla el pecado en el alma y que partiría el pecado en el alma de 7 distintas fuentes. La comprensión que tienen los padres es distinta a esto, es distinta. En su sentido original, tiene que ver con una acción directa del demonio sobre el intelecto. Es decir, vamos a hablar primero de esta antropología espiritual, vamos a explicar cómo los padres comprenden al hombre. ¿Sí? Somos cuerpo, alma y espíritu, tal como lo enuncia San Pablo repetidas veces. Esa terminología es incorporada de una manera habitual, si bien no quiere decir una cosa diferente que cuando decimos cuerpo y alma y espíritu, asume una explicación de acuerdo a la función, ¿sí? Porque tenemos al soma, el cuerpo, que cumple la función de la subsistencia, que tiene 2 apetitos principales. El concupiscente, que nos ayuda a mantenernos vivos, y el irascible, que es el que ayuda a la defensa de la propia vida. Luego tenemos la psiqui o psique, ¿sí? Que es el alma. Entonces ahí tenemos la relación del alma con los sentidos. Y luego tenemos el nous o pneuma como espíritu, pero nous, sobre todo, podemos unir la palabra
tanto espíritu como intelecto, que no solamente habla, es, digamos así, la cualidad moral del hombre, es decir, lo que específicamente lo hace capaz de conocer la verdad y practicar el bien, sino que es una dimensión, podemos decir, que se abre en forma de abismo. ¿De qué? ¿Mm? El abismo. Bien, bien. Es decir, el ser humano no es solamente lo que él puede conocer de sí mismo. Podemos decir que el ser humano conoce su propia superficie, nada más. Como un misterio. Lo que somos en verdad es un misterio que solo Dios tiene acceso. San Pablo dice, aún no sabemos lo que somos y lo que llegaremos a ser. Claro. ¿Eh? Es decir, los padres comprenden en el centro de ese misterio del nous está el corazón. ¿Sí? Entonces, la antropología viene directamente de la enseñada la palabra de Dios, la antropología de los hebreos, que en la cual las funciones de distintas funciones radican de una manera preeminente en los órganos del cuerpo. No hay una, no hay una idea de que el cerebro sea la acrópolis del cuerpo en el cual están todas sus facultades superiores, sino que se considera que las facultades hacia afuera son auxiliares de la vida del corazón. El corazón, pues, entonces es la sede del espíritu, del intelecto. ¿Sí? Ujú. Y las entrañas, ¿sí? Las entrañas es ese intus, ese interior del que habla Jesús, que dice lo bueno y lo malo sale de adentro. No, nuestro Señor dice que no debemos pensar que nos vamos a volver impuros por lo que tomemos o comamos, porque dice lo malo, lo que hace malo al hombre, no viene de afuera como una sustancia, como un alimento, sino que viene de lo de adentro. Es decir, ahí es donde los padres ponen lo que se llama la sobriedad, ¿sí? La sobriedad es una función, ¿sí? Nepsis, sobriedad, es una función espiritual que de vigilancia hacia el interior, hacia el corazón, lo que se Sí, llama la padre. guarda. Perdón. Y después tenemos la vigilancia espiritual, Sí. que es el ojo del espíritu que mira hacia afuera y que se guarda de no caer en la tentación, en la acción diabólica. La acción diabólica se expresa como acciones que tratan de tomar cuerpo en nosotros, que al principio no las distinguimos de nuestros propios pensamientos, pero que con la práctica espiritual y con la vida espiritual uno aprende a comprender cómo esos impulsos no vienen de una disposición de Dios, ni vienen de una necesidad personal, sino que vienen de una potencia de afuera. Entonces, son esos 8 pensamientos apasionados, que los cuales se agrupa, podemos llamarlos 8 tipos de demonios. Claro. Los padres enseñan que las únicas cosas que nos asimilan a los demonios, los únicos pecados que nos asimilan, son la soberbia y la envidia, porque son los únicos pecados que podemos compartir con ellos. El resto, ¿sí? El demonio busca de distinta manera tentarnos para caer, valiéndose de nuestras debilidades y de nuestra falta de vigilancia espiritual. Claro. En la vida espiritual consiste en este combate, en este entrenamiento para conocer lo que está dentro del corazón y guardarlo con la sobriedad, la nepsis, y lo que viene de afuera y guardarlo con la vigilancia espiritual. Y eso implica orar, ayunar, alejarse de las tentaciones, practicar la obediencia, la humildad, para poder ser despojado del hombre viejo y ser transformado con la presencia y la fuerza de Dios, la energía de Dios, ¿sí? Ser transformado en una nueva criatura. Lo que plantean los padres es esto: o nosotros actuamos bajo la gracia, por lo tanto,
podemos obrar el bien por ayuda de Dios, porque Dios completa esas cosas, o estamos bajo la ley del pecado, bajo alguno de esos 8 pensamientos apasionados, 8 logismi, alguno de esos, y lo que se realiza en nosotros lo hacemos con la energía del diablo, es decir, en comunión con el diablo. Pasa que la palabra comunión, propiamente dicho, no se puede aplicar al diablo porque la comunión es una plenitud que carece el mal. ¿Mm? Por eso, es, digamos así, es cuando nosotros hacemos el mal, es el malo el que en nosotros realiza eso y nosotros quedamos cautivos de eso. Cuando Dios triunfa en nosotros, es Dios el que hace en nosotros y quedamos como hijos libres suyos. Vemos la diferencia de la acción de Dios en nosotros y la acción del maligno. Es decir, ellos dan muy poco espacio a una acción propia personal que no sea o de Dios o del diablo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque llegan al meollo, al fondo de este asunto. Su gran logro, los padres egipcios eran conocidos por esa abnegación, por esa humildad y esa fuerza espiritual que se manifiesta en la humildad a toda prueba y una obediencia simple. Entonces, y sobre todo, el sello que marca todo eso es la práctica de la misericordia. Sí, sí, sí. Es la práctica de la misericordia. Uno de por eso la manera de acercarse a conocer a los padres y poder, en definitiva, comprender esto, es la lectura y oración de los apotegmas de los padres del desierto. Apotegmas de los padres del desierto. Son pequeños relatos de palabra viviente, es decir, de hechos transmitidos por la palabra, que nos ilustran sobre la vida de los monjes, la vida espiritual, la salvación, pero de una manera indirecta. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, los padres solían hacer signos para llamar la atención de sus hermanos, porque a veces se negaban a reprenderlos con las palabras y buscaban un ejemplo. Entonces, todos sabemos lo valiosa que es el agua y sobre todo lo que es en el desierto. Imaginémonos en un lugar donde literalmente no llueve nunca, lo que es tener una jarra llena de agua. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es la vida. En un momento, los padres que vivían en el desierto de Escete, en griego Skiti, fueron convocados porque debía juzgarse la falta que había cometido uno de los hermanos. Resulta que a la llamada de estos salieron distintos padres de sus celdas y fueron caminando hacia el lugar de la sinaxis, el lugar de la reunión, y uno de ellos, no me acuerdo si fue Pafnucio o uno de los santos o Abba Cosroes, alguno de estos, que sale de su celda con una jarra, ¿sí? Y esa jarra estaba pinchada e iba perdiendo agua de a poco. Sí, 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 sí. Entonces, cuando en medio de los monjes iba adelantándose con esa jarra, y donde va llegando los demás lo miran, pero no se atreven a decirle nada, que la jarra iba perdiendo agua. Entonces, unos más jóvenes le dicen, padre, tu jarra está perdiendo el agua. Y él decía, así pierde el amor nuestro corazón mientras se dirige a juzgar a otro. Claro, claro, claro. Entonces, todos que estaban ahí guardando silencio, volvieron a sus celdas y no juzgaron al hermano. Ujú. Es una palabra viviente de lo que es el amor. ¿Ves? Sí, qué lindo. Bueno, padre, si ya está, te quiero hacer preguntas, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, voy a hacer preguntas que seguramente tiene la gente, estoy seguro. ¿Por qué? Porque son autores que influyen muchísimo hoy en día, consciente Sí, y conscientemente, ¿sí? Una es sí, sí. de dos autores que son Nietzsche y Freud, ¿sí? Freud, ¿Quién? Nietzsche y Freud. Ah, sí, Nietzsche y Freud. Ah, Perdón, sí, sí, sí. perdón, sí, sí, sí. A ver, Bien. la gente habla de Freud sin saberlo. Ellos dicen,
Ay, pero la moral te genera culpa porque tu papá te genera culpa cuando te exige cosas y dice, no tenés que reprimirte, vos te reprimís porque sos muy moralista. Y Nietzsche dice, el camello, el cristiano, se carga con cosas pesadas y quiere que lo carguen bien. ¿Qué te parece? Bueno, digamos así, cada uno está hablando desde donde está parado. En el caso bueno, vamos históricamente, primero Nietzsche, ¿sí? Era un hombre con una profunda perturbación personal, era un hombre que, además de haber escrito cosas que han hecho mucho daño, hacen mucho daño, porque se lo lee irresponsablemente y se lo toma como una verdad, y hay Sí, más absoluta, ¿no? Era una persona que sufrió mucho en su vida. Sufrió una educación, digamos así, lo que para él era el cristianismo, era un protestantismo rigorista, moralista y que estaba disociado de lo que nosotros conocemos como misericordia y gracia. claro. Es decir, él tuvo acceso, él era hijo de un pastor luterano, ¿sí? Sí, Y en la Alemania en la que él vivió, en la época en la que él vivió, eh, digamos así, que él no tuvo un rostro de misericordia que lo educara en la niñez. Posiblemente liberarse de lo que él recibió como una educación cristiana, entre comillas, le haya provocado un alivio objetivo. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero ahí es donde está el problema, cuando uno absolutiza, el problema de Nietzsche es el problema de muchos de nuestros contemporáneos, cuando uno absolutiza su experiencia como si fuera la misma Biblia. Entonces, Claro, uno no cree en la Biblia porque cree que su vida es tan, digamos así, tan importante como una Biblia. Entonces uno claro, se toma demasiado en serio, porque problemas hay en todas partes. Y si uno claro, cree que sufrió mucho, hay gente que sufre mucho más, y no por eso es atea, ni claro. espera toda su vida en contra de la fe, sobre todo cuando no la conoce, cuando no tiene una experiencia positiva. Entonces, Nietzsche, además de eso, tenía unos problemas de salud que tampoco lo ayudaban demasiado desde el punto de vista psíquico, era un hombre muy enfermizo y sufría mucho. Eh, no hay, digamos, él va haciendo ese alejamiento progresivo de la fe y también de la salud. Es casi un solo camino, ¿sí? Sí, Un sí, sí, internar. De hecho, el último capítulo de su vida es caer desplomado en la locura. sí, Esto no significa que la gente no se puede volver loco, pero una persona desprovista del auxilio de Dios, que se abstrae, que no se deja ayudar, o que está, digamos así, intoxicado por su propia interpretación de la experiencia, porque esto es muy importante. La experiencia es una cosa y la interpretación de la experiencia es otra. totalmente. Ujú. Lo que nosotros llamamos el pasado es una experiencia presente, y no es siempre una interpretación. Porque para vivir lo mismo de que el pasado tendríamos que tener una máquina del tiempo, y no la tenemos. Totalmente, Lo que hoy vivimos, de la secuela, podemos llamar, de eso que vivimos, está abierto a un desarrollo sanador también. Uno no tiene por qué quedarse anclado en eso malo que me pasó, ni tampoco andar endiosar las propias experiencias como si fueran el antes y el después del universo, porque ahí uno tiene una de las razones por las cuales se siente tan mal, y es porque se otorga a sí mismo una experiencia como si uno agotara todos los libros de medicina, todos los libros de historia, todos los libros de teología, lo cual no tiene lógica. claro, Sencillamente claro, lo que uno le pasa a uno, lo cual hay que tener paciencia y tener comprensión, pero la verdad es que la humanidad ni empieza ni termina en uno. Uno es uno más y se diferencia de los demás con algunos detalles. sí, 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 Entonces, eso uno totalmente, lo libra un tipo común y corriente, ¿sí? Que tiene que, con leer un libro de medicina se va a enterar un montón de cosas de sí mismo, si lee un libro de teología también, me explico. Ahora bien,
cuando surgen, hay distintas escuelas de psicología, las más modernas, las más modernas de estos últimos 150 años, por lo menos en nuestro país, el freudianismo es una suerte de religión. No Mm. porque, no porque no tenga elementos la psicoterapia para ayudar, sino que cuando un profesional se toma una técnica como si fuera una, una emanación de la verdad suprema, confunde el papel que tiene una teoría, una técnica para interpretar el fenómeno con una revelación trascendental. Y lo que tiene el psicoanálisis es una extensión del mismo Freud, del mismo Sigmund Freud. Por ejemplo, vamos a comparar muy a grosso modo a Freud y a Lacan. Sí, sí. Es una persona que viene de un ámbito refinado, como lo es Viena, es de origen judío, una persona culta, una persona que vive dentro de un universo muy peculiar. Lacan es un hombre que viene con otro roce con el mundo, tiene una familia católica, tiene un hermano sacerdote, vive en otro ámbito totalmente distinto. ¿Qué va a hacer Freud? Va a proyectar buena parte de la estructura religiosa y humana del mundo al que pertenece. En el super yo del sistema ¿cómo se llama? De Freud, en la autoridad y en todo, se va a poner mucho de la vivencia y de la experiencia que tienen de Dios los judíos. Ujú. Es, sigue una teología muy, podemos decir, muy reducible a esa experiencia. Sí, sí, En sí. cambio, Lacan, siendo en teoría o haciendo una cosa que no tiene nada que ver con la religión, va a volcar una visión del hombre que es trinitaria. Ujú. Cristiana. Va a volcar un montón de elementos basados en su experiencia, si se quiere, laica, de la religión cristiana, católica. Claro, claro. Por lo tanto, para que esos tres elementos se hagan presentes, hace falta un cuarto elemento, como sucede en la teología católica, porque si María no dice así, el verbo no aparece. ¿Sí? Por eso es fácilmente encontrable, y esto no es que se me haya ocurrido a mí, me lo ha explicado un gran especialista que vos también lo conocés en Lacan, de la ciudad de Bahía Blanca, es una Sí. persona premiada a nivel que es una persona que se ha dedicado a estudiar, no solamente a estudiar, sino también a hacer talleres de atención de psicóticos, y ha trabajado sobre la teoría de la imagen, ha encontrado conexiones entre Lacan y la iconografía bizantina, la teología bizantina del siglo X, y capilaridades con distintas ramas del saber. Y él me explicaba esas comparaciones desde adentro, decía, cómo en el sistema que nosotros utilicemos es un sistema de interpretación, pero no, digamos, nunca hay que olvidarse que para las ciencias no existe exactamente la verdad, sino que existe lo validable. Una Claro. teoría sirve y se la aplica, esté validada por la experiencia. Entonces, ejemplo, mientras el Big Bang explique lo que nosotros vemos del universo, funciona. Entonces uno dice, ¿es verdad o no es verdad? Es validable. Para los datos que tenemos, esa es la explicación más convincente. El Ujú. día que se encuentre, como ahora están unos datos medio raros, datos que contradicen esa teoría y se llegue a un nuevo planteo, a un nuevo paradigma, entonces lo que antes consideramos de una manera, ahora lo vamos a considerar de otra. Antes, los átomos, el átomo se lo estudiaba como un sistema planetario pequeño. Hoy día se lo estudia de acuerdo a la teoría cuántica, con orbitales y con distintas formas de expresión. No solo eso, sino las partículas subatómicas y subsubatómicas. Entonces, ¿qué era mentira el átomo? No, no era mentira. Era algo validable para los datos de aquel entonces.
Lo mismo sucede en estas ciencias experimentales humanas, como puede ser la psicología. Es decir, uno puede tomar un sistema dado, ya sea Jung, ya sea a Lacan, ya sea Freud, y ya sea los santos padres de la iglesia, y va a obtener resultados de acuerdo al sistema que está utilizando. Claro, claro. Lo que sucede es que nuestro tiempo es un tiempo de muchos datos y de pocos conocimientos. Entonces, sucede que hoy un cristiano, que tendría que saberlo ya claramente, ni siquiera sabe que la iglesia tiene sistemas psicológicos muy desarrollados desde hace siglos. ¿Sí? Sí, 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 Y sí. que el espiritual, por ejemplo, en Occidente, con mucha suerte, alguien sabe del sistema ignaciano. El Claro. sistema ignaciano está basado en el sistema de los santos padres, ¿sí? Pero tiene una derivación, tiene una forma de aplicación de la observación interior y del exterior diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en la antropología clásica cristiana de los padres, nosotros, los cristianos orientales, se nos advierte de no utilizar la imaginación para orar, Sí. porque dice el apotegma, quien ora con la imaginación quiere volar con una sola ala. ¿Sí? Claro, ¿Por claro. qué? Porque la de la imaginación no, digamos así, por ejemplo, en Occidente se valora la imaginación y se desconfían de los afectos. Sí, En sí. Oriente se anula, se deja a un costado la imaginación y se considera que los afectos debidamente discernidos son la aguja que marca la presencia de Dios o no. Claro, Y claro. hay un discernimiento de estos afectos, de lo que llaman en Occidente emociones, movimientos interiores. Claro, claro. Es algo muy interesante porque todo ese sistema está para aprenderlo. Pasa que requiere más que un entusiasmo de primavera. Hoy nosotros, en esta civilización YouTube y botoncito, miramos 250 memes, nos reímos, vemos 15 documentales, nos asombramos, mañana vemos no sé qué cosa, y dentro de 2 días ni nos acordamos lo que queríamos buscar. Padre, Entonces, escuchá. Queda un estamos minuto. sí, demasiado desparramados. Sí, 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 seguro. Dime. Queda un minuto. ¿Querés que renovemos la llamada y seguimos grabando? Porque podemos. Mira, yo te diría que lo podamos dejar para una segunda parte, a ver qué piensan de la primera. Bueno, hermanos, gracias por todo. Te ¿Quieren dejo hacer- poder. y si el público quiere hacer preguntas, que me gustaría escucharlos también. Bueno, tenemos sus preguntas, dejen sus preguntas en el comentario y vamos a hacer una segunda parte por más videos con el padre Dionisio que nos enseña mucho. Gracias, padre. Muchas gracias. A todos, en Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, amén, y la Santa Madre de Dios los proteja. Gracias, Lucas, por tu atención y a ustedes también que nos miran con tanto cariño. Gracias, Gracias. padre. Nos vemos.